Voy a ver un poquito del capítulo 2, nada más como Ujú. para adentrarnos. Y Sí, sí, y claro. bueno, pues vamos a empezar de lo que nos habla en el versículo 2, y sabemos que todo creyente que desea ser cada vez a la imagen del Señor Jesús, ¿verdad? Sabemos que siempre hay algo que tiene un gran potencial que detiene al creyente, y es precisamente el deseo que ese creyente tiene de crecer y de cambiar. Dice la palabra que estamos inmersos en un proceso de santificación progresiva. Entonces, este proceso de santificación no va a concluir hasta que nosotros estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? En ese cuerpo y en esa alma glorificados. Entonces, el problema surge aquí y ahora cuando nosotros vemos que ese proceso de cambio no avanza con la rapidez con la que nosotras quisiéramos, ¿verdad? Y esta frustración que nosotros como creyentes experimentamos aquí y ahora puede convertirnos en presa fácil de algunas distorsiones doctrinales, como lo que estaba pasando en esta iglesia de Colosia, ¿verdad? Ujú. Entonces, estas doctrinas que están tergiversadas tienen un poco de verdad y mucho de mentira. Entonces, en el capítulo 2, ¿verdad? El apóstol Pablo tiene que advertir a estos hermanos de Colosia contra estas esos tres grandes peligros que amenazaron a esta iglesia, ¿verdad? Entonces vemos que uno de ellos era el legalismo, porque ellos, por querer ser salvos o encontrar el favor de Dios a través de la obediencia, ¿verdad? Ellos pensaban que así iban a ganar el favor de Dios. El misticismo, que era el procurar tener algunas experiencias místicas con Dios, y el ascetismo, que era privarse de ciertas cosas. Entonces, todo esto es como si la privación en sí misma de todas estas cosas los hiciera más espirituales. Entonces vemos que estas tres distorsiones del evangelio, aunque son distintas, ¿verdad? Todas tienen un punto en común. Todas estas representan a Cristo como un salvador insuficiente, ¿verdad? Que es insuficiente para salvar, insuficiente para santificar, insuficiente para satisfacer, porque ellos estaban agregando algo más aparte de Cristo. Entonces, para esta iglesia, algunos integrantes de esta iglesia veían así a Cristo, ¿verdad? Como un Cristo insuficiente. Entonces, el mensaje de estos falsos maestros estaba atacando a la iglesia, donde básicamente era esto: si ustedes quieren crecer espiritualmente, ustedes deben de someterse a ciertas reglas. Si ustedes Ujú. deben procurar tener ciertas experiencias místicas, ustedes deben de abstenerse de ciertas cosas, ¿verdad? Pero Pablo aquí les hace ver que todas estas prácticas eran inútiles, ¿verdad? Que eran contrarias al evangelio. Y si nosotros queremos crecer espiritualmente, la respuesta no está en este conjunto de reglas, ¿verdad? No está en tener un encuentro místico con Dios, no está en producir, no está en practicar una vida de abstinencia, ¿verdad? Como si la abstinencia pudiera producir esa madurez espiritual que a veces, bueno, que creo yo que nosotras buscamos, ¿verdad? Esa madurez espiritual. Entonces, básicamente el mensaje de Pablo en todo el capítulo 2 era que que no sustituyen la verdad de Dios, ¿verdad? Él los reprendió, que no sustituyeran la verdad de Dios por esos inventos humanos, esas reglas o todo lo que estaban metiendo. Y en vez de esto, ayudarlos a crecer y a cambiar estas cosas, le dijo él que los iba a meter en un callejón sin salida, ¿verdad? Entonces debemos hacer, eh, para seguir creciendo en nuestra vida cristiana, ¿cómo podemos nosotras lograr eso? ¿Verdad? Entonces nosotras sabemos que tenemos que seguir avanzando a pesar de las tentaciones que nosotros podemos enfrentar el día a día, ¿verdad? Y aquí vemos que Pablo escribió esta epístola después de una visita de Éprafas, ¿verdad? Era el evangelista de esa iglesia. Entonces, él le comunicó a Pablo que estos colosenses estaban cayendo en un grave error, ¿verdad? Y no era para menos. Pablo se preocupó y Pablo les envió esta carta para exhortarles. Entonces,
pensaban estas personas, estos grupos de personas que eran mejores, ¿verdad? Debido a que observaban atentamente obedecían, perdón, atentamente ciertas ordenanzas externas, ¿verdad? Eso lo vimos en Colosenses 2:16. Entonces se negaban ciertos deseos físicos y hasta adoraban ángeles, ¿verdad? En el 2:18 lo decía. Entonces, todas estas prácticas que llevaron a los colosenses a pensar que se estaban santificando y que también comprendían los misterios del universo, ¿verdad? Mejor que otras personas. Entonces, vemos que Pablo los corrige enseñándoles que la redención solo se puede lograr por medio de Cristo y que debemos de ser sabios y debemos de servirle solamente a Él. Entonces nos vamos a empezar a adentrar al capítulo 3, fue una recopilación del versículo 2. Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo 3 de Colosenses, y dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, aquí yo me enfoqué, ¿verdad?, sobre todo en estos versículos, porque creo yo que es de suma importancia que nosotras podamos entender qué quiere decir cuando dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí hay básicamente 2 cosas, ¿verdad? Nosotras tenemos 2 exhortaciones en los versículos 1 y 2, y en los versículos 3 y 4 encontramos 3 motivaciones que Pablo le da a esta iglesia y aún en la actualidad a nosotras. Entonces, veamos que en primer lugar, estas 2 exhortaciones, Pablo dice: si ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces vemos que aquí Pablo presenta un contraste, ¿verdad?, entre las cosas que pertenecen arriba, ¿verdad?, como él las llama cosas celestiales, ¿verdad?, de esta tierra, y se nos ordena que busquemos explícitamente una en vez de la otra, ¿verdad? Ahora, yo quiero aclarar aquí a través de la historia de la iglesia, ¿verdad?, que no han faltado personas que hayan vivido de espalda a sus responsabilidades, ¿verdad? Porque sabemos que como el cuerpo de Cristo tenemos responsabilidades aquí en la tierra, y por estar supuestamente ocupados en las cosas celestiales, que era lo que estos colosenses estaban haciendo, ¿verdad? De hecho, esta es la idea que está detrás del monasticismo de la edad, de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba qué era el monasticismo, porque yo me metí a investigar. Yo dije, bueno, estos colosenses, ¿qué era lo que estaban haciendo?, ¿verdad? Entonces me encontré con esta palabra monasticismo, y dice que el monasticismo fue un intento de buscar el espíritu por medio de escapar del mundo, ¿verdad?, especialmente de este lugar. Entonces, ellos pensaban, ¿verdad?, vamos a apartarnos del mundo literalmente, vámonos a vivir en lo alto de una montaña, para nosotros poder ir a meditar, ¿verdad?, ir a pensar y poner la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad?, tales como parten de la presuposición de las cosas de este mundo terrenal, deben ser literalmente despreciadas. Eso es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Entonces, si nosotras queremos crecer espiritualmente, sabemos que, como dice aquí en la palabra, necesitamos poner nuestra mira en las cosas de arriba, pero es obvio que Pablo no hablaba de esto en este versículo precisamente, ¿verdad?, de lo que esas personas hacían. Entonces, contra esta forma de pensar, Pablo escribió los versículos 20 al 23 del capítulo 2 de esta carta a los colosenses. Entonces vemos que ahí Pablo nos advierte que debemos de tener cuidado con estas prácticas religiosas, ¿verdad?, que a final de cuentas, dice Pablo, son mundanas, porque son prácticas religiosas inventadas por los hombres.
y lo podemos ver hoy en día en la actualidad, aún en las iglesias, ¿verdad? Que se llaman cristianas, existen cierto tipo de reglas, cierto tipo de límites, todo haciendo un legalismo, una religión, ¿verdad? Y perdiendo, eh, ¿cómo les diré? Poniendo su mira en otras cosas que no son precisamente en las cosas de arriba. Entonces, vemos que en esta epístola Pablo se opuso porque había falsas enseñanzas, ¿verdad? E hizo hincapié en la divinidad, ¿verdad? En la misión salvadora y supremacía de Jesucristo. Esto lo vemos en Colosenses 1 al 15, que ya lo vimos. Entonces, Pablo enseñó que Cristo es la imagen misma de Dios el Padre, del Creador, ¿verdad? De la cabeza de la iglesia, del primero en resucitar, ¿verdad? Y del Redentor de la humanidad. Entonces dice Pablo que Él es el Señor, es la cabeza de todo principado y toda potestad. Igual eso está escrito en Colosenses 2:10. Y vemos que cumple su misión divina bajo la dirección del Padre, ¿verdad? Sabemos que por medio de Cristo Jesús todo es posible. Entonces Pablo advirtió contra aquellos que enseñaban que la verdadera espiritualidad se obtenía a través de ritos, de festivales y de dietas especiales. Yo así le escribí, ¿verdad? Porque se abstenían de alimentos, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo tanto, cuando Pablo les dice que pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, una de las cosas que Pablo está incluyendo es el misticismo, ¿verdad? Que es una de las cosas que Pablo está incluyendo, es esta herejía doctrinal que se estaba empezando a meter en la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto está en el capítulo 2. ¿Y por qué Pablo dice que aunque se ven muy espirituales, ¿verdad? Aunque hoy en la actualidad nosotros podemos ir a una iglesia y podemos ver cosas que se pueden ver aparentemente espirituales, pero que se ven como las cosas que estaban pasando en esta iglesia, del decir el Cristo no es suficiente, ¿verdad? Aún hoy en día la alabanza, a veces dicen, es que vamos a poner este género, ¿verdad? Porque por medio de este género de música vamos a alcanzar a la juventud, a qué sé yo, ¿verdad? Pero yo digo, es mi forma de pensar, yo así lo veo, y digo, entonces, ¿Cristo no es suficiente? No es suficiente que se tiene que tomar un género del mundo para cantar canciones que de repente digan Jesús, ¿verdad? Entonces, en la actualidad vemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, decía Pablo, ¿verdad? Que todo esto se estaba introduciendo. Entonces, estas cosas sabemos que vienen de una mente mundana, de una mente carnal, y verdad que está arropada por la soberbia, ¿verdad? Entonces, Pablo no habla aquí de hecho, de ese hecho, ¿verdad? Vamos a ver conforme avancemos en este capítulo, cómo Pablo en el versículo 18 habla de las responsabilidades de los esposos, de las responsabilidades de las esposas, de las responsabilidades de los padres, de las responsabilidades de los siervos, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a esta iglesia, lo que ustedes necesitan no es un conjunto de reglas, no es procurar ciertas experiencias religiosas, ni implementar un estilo de vida riguroso, ¿verdad? Como si el mero hecho de abstenerse de todo esto fuera a producir en ustedes esa madurez que están buscando, ¿verdad? No, les dijo Pablo, lo que ustedes necesitan es una mejor comprensión de nuestra nueva identidad en Cristo, ¿verdad? Y vivir en consecuencia sabiendo quiénes somos en el Señor. Entonces, para nosotros, ¿qué significa ser cristiana? ¿Verdad? Es como una persona que se convierte en, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiano? ¿Verdad? Es cuando a través de la predicación del estándar moral de Dios, así lo vamos a llamar, la ley de Dios, ¿verdad? Esta persona se mira al espejo y piensa, si eso es lo que Dios demanda de mí, yo estoy muerto. Si lo que Dios pide de mí en
en ese estándar moral, entonces yo estoy condenado, hermanas, y la palabra dice que si nosotras violamos un aspecto de la ley moral de Dios, ya nosotros violamos toda la ley completa, porque la ley es como una cadena, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una cadena y si nosotros rompemos un eslabón, no solo estamos dañando ese eslabón, sino que ya dañamos toda la cadena completa, ¿verdad? Una mentira de aquellas que nosotras solíamos llamar de esas mentiritas blancas, esa mentirita es suficiente para condenarnos y Dios exige un estándar perfecto de santidad, de justicia, porque Él es perfecto, Él es 3 veces santo, y en justicia nosotras pensamos, así nadie puede salvarse, ¿verdad? Nosotras decimos, pues si Dios es 3 veces santo y si Dios, y sabemos que lo es puro y sin mancha, entonces yo estoy condenada, ¿verdad? No, nadie puede salvarse en sí mismo, y es exactamente lo que nosotras debemos de pensar, porque nadie puede salvarse por sí mismo, nadie se salva de sus propias obras, ¿verdad? Entonces, sabemos que nosotros podemos ser salvas y perdonadas mediante Cristo Jesús, ¿verdad? Porque sabemos que Dios lo envía a esta tierra para la redención de nuestros pecados. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, viene a la tierra, se hizo hombre, vino a la tierra y vivió esa vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Luego Él murió en esa cruz para pagar la deuda que tú y yo no pudimos pagar, y ahora ofrece el evangelio de salvación gratuita, ¿verdad? Porque sabemos que Él resucitó y ahora Él nos ofrece ese evangelio, esa salvación gratuita por medio de la fe. Lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando una persona deposita su fe en Cristo, esta persona asume una nueva identidad. A partir de ese momento, Dios ya no nos ve como lo que éramos antes, sino nos ve como lo que somos en Cristo. Nos ve con la justicia de Cristo, tenemos una nueva identidad en Cristo. Y ahora Pablo nos dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice Pablo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Pablo compara filosofías de vida que son antagónicas, ¿verdad? Que son contrarias entre sí. Por un lado están aquellas cuyas metas se concentran en el presente, ¿verdad? Estas personas viven en el aquí y en el ahora y sus metas son terrenales. Estas personas de esta iglesia estaban buscando tener una madurez espiritual, ¿verdad? Pero sabemos que lo hacían mediante otras cosas que no estaban enfocadas en Cristo, y sus metas y sus intereses eran terrenales. Pero del otro lado están aquellos, ¿verdad?, que están unidos a Cristo por la fe, que han asumido esa nueva identidad y que ahora quieren vivir coherentemente con esta nueva identidad que es en Cristo. Y para estas personas los intereses de Cristo son sus intereses, las prioridades de Cristo son sus prioridades. Lo que Cristo ama, eso es lo que aman, ¿verdad? Entonces, lo que a Cristo ofende a ellos también los ofendía, y las cosas de esta tierra es todo aquello que es motivado por el orgullo, por la ambición, por la lujuria. Entonces, la indiferencia por la gloria de Dios, todo lo que hagamos que no sea motivado por la gloria de Dios es de esta tierra, ¿verdad? A eso es lo que se refería Pablo. Entonces, las cosas de arriba son aquellas que reflejan la belleza de Cristo, ya sea compartiendo una comida con los amigos, sabemos nuestras amistades que tienen la misma fe que nosotros, ¿verdad? O celebrando la cena del Señor, ¿verdad? Y el punto no es vivir las 24 horas del día pensando, ¿verdad?, en esas calles de oro, porque pasa, hermanos, pasa que muchos cuando dicen, ay, piensa en las cosas celestiales y no en las terrenales, y mira, pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, eso no quiere decir que nosotras tengamos que pasar todo el tiempo pensando, ¿verdad?, en esas calles de oro,
en esas puertas de perla, ¿verdad? Porque nos olvidamos de nuestras responsabilidades aquí, ¿verdad? Y no aquí. El llamado de Pablo es vivir una vida centrada en la persona de Cristo. Entonces, cuando él dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no se refiere a todo lo que vamos a tener allá, ¿verdad? Sino que debemos de estar centradas en Cristo, sabiendo que Él es, debe de estar, que dicen, en las cosas de arriba, que es Cristo, porque el mismo Cristo está en este preciso momento arriba, ¿verdad? Entonces, dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí está citando el Salmo 110, ¿verdad? Entonces yo estaba buscando el Salmo 110 y vi que es el más citado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cristo está sentado a la diestra de Dios, y esto significa que a Cristo se le ha dado una posición de honor, una posición de autoridad, ¿verdad? La razón por la cual nosotras debemos vivir una vida centrada en Cristo es porque Él ha sido exaltado por Dios a esa posición de preeminencia, y porque desde esa posición, teniendo la autoridad de todas las cosas, ¿verdad? Él puede suplir en cada momento la gracia que nosotros necesitamos para poder vivir de esta manera, ¿verdad? De la manera que es correcta. Y este pasaje es, yo así le escribí, es Cristo céntrico, ¿verdad? Porque nosotros nos ponemos a ver estos versículos que dicen, pues si habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, si nosotros quitamos a Cristo de esta, no solo de este capítulo, de estos versículos, si nosotros quitáramos a Cristo de estos pasajes bíblicos, ya no queda nada, ¿verdad? Porque todo es Cristo, Cristo, Cristo. El centro es Cristo, todo apunta a Cristo. Entonces, estamos llamadas, hermanas, a vivir una vida centradas en Cristo, ante la realidad que nuestras vidas están unidas a este Cristo victorioso, a este Cristo lleno de gloria, lleno de majestad, ¿verdad? Debido a esto hemos asumido esa identidad que es en Cristo al haber colocado nuestra fe en Él, ¿verdad? Y debe de estar nuestra mirada en Él si queremos crecer espiritualmente. Necesitamos ese verdadero aprecio por Cristo, por las cosas que tenemos en Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace gloriosas todas estas cosas de arriba? Que es, el enfoque es que Cristo está ahí, ¿verdad? No es lo que Dios pueda darnos allá arriba, que anhelamos, ¿verdad? Tener ese cuerpo glorificado, pero nuestro énfasis debe de ser tener la mira en Cristo, porque sabemos que el mismo Cristo es el que está ahí. ¿Hasta aquí alguien quiere decir algo o algo que... o le sigo? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, yo te escucho, Lucy, claro que sí. Soy yo la Sí, sí hermana te escucho, María. hermana. Sí, Ah, también es que están yo las escuché hermanas. mucho silencio y dije, ay, yo estoy obligada. No me No, escuchan. no, no, Estamos también, en mute. no. Sí, exactamente, estamos en mute, así es. Ok, Adelante. entonces, si somos nuevas criaturas, dice Corintios, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí, ¿verdad? Hemos muerto para ser resucitados en Cristo, ¿verdad? Cuando creemos en Cristo estamos muertas, vamos a decir, en un sentido, y vivas en el otro, ¿verdad? En lo que respecta a nuestra antigua vida, solo estamos realmente vivas en todo lo que respecta a a la vida en Cristo, ¿verdad? Más adelante habla sobre
que tenemos que morir a nuestra antigua vida, ¿verdad? Entonces, tenemos a Cristo como fuente, tenemos a Cristo como centro y como modelo a seguir. Ya no vivimos nuestra vida, sino la suya. Y dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ese es un buen incentivo para buscar las cosas de arriba. Y no solo eso, Pablo dijo en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Y en estos dos sentidos, por un lado, vemos la expresión, tenemos la expresión escondida en Cristo, que es contrastada con la frase que Pablo usa en el versículo 4, que dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Entonces, vamos a ver que va a haber una manifestación pública que ahora está escondida, ¿verdad? En este momento para los incrédulos, que estos incrédulos sabemos que todo es revelado por medio del Espíritu Santo. Entonces, todos estos, las personas incrédulas no son capaces de entender, ¿verdad? En toda su dimensión lo que ha ocurrido con una persona que ha sido salvada. Y yo creo que lo vemos con las personas que viven a nuestro alrededor. Entonces, nosotras somos salvadas por Cristo, ¿verdad? Y esta persona, cuando nosotros recibimos a Cristo, pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Antes éramos ciegas y ahora podemos ver, ¿verdad? Antes éramos miserables, éramos lo peor, ¿verdad? Que no tenía nada absolutamente de valor en sus manos y ahora somos llamadas coherederas con Cristo. No hay una cosa más extraordinaria que la vida de un creyente, pero sabemos que el mundano no lo ve, ¿verdad? Nuestra vida está escondida en Cristo, dice aquí en el versículo. De la misma manera, los incrédulos son incapaces de entender qué es lo que actúa en esta nueva vida que nosotras tenemos, ¿verdad? Que tenemos nosotros como creyentes, ¿verdad? Para que produzca los frutos que produce, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que ser el reflejo de Cristo y nosotros tenemos que mostrar nuestro amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, estas personas inconversas se pueden preguntar cómo estos pueden mantener la calma en medio de la tribulación, ¿verdad? Cuando hay problemas, o cómo pueden manifestar contentamiento en medio de la carencia, o cómo pueden estas personas mantener la mansedumbre en medio de la provocación. Entonces, es así como nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y si nuestra vida está escondida en Cristo, no puede ser arrebatada. Dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces vemos que en Cristo, ¿verdad? Nadie puede arrebatarnos eso. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este es un poderoso incentivo para buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Y las cosas de arriba, dice Pablo, nosotros también seremos, dice Pablo, ¿verdad? Que también de otra cosa, y es que cuando Cristo venga en su segunda venida, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y esa vida que ahora está escondida, algún día será manifestada en todo su esplendor cuando Cristo, nuestro Señor, regrese en gloria. Y eso no quiere decir, el decir que nuestra vida está escondida en Cristo, algunos lo pueden interpretar, ¿verdad? Que nosotros no debemos de hacer lo que nos manda la palabra como exhibir, pues, ¿sí me explico? Pero eso es erróneo, ¿verdad? Porque nosotros debemos de hacer, bueno, nosotros debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Sabemos que un día vamos a estar con Cristo, ¿verdad? Y lo vamos a poder ver en todo su esplendor.
¿verdad? Pero dice que es cuando Él regrese en gloria. Entonces, volvemos a centrarnos en lo que estaba pasando en esta iglesia y dice que este grupo de personas, ¿verdad? De los que estaban haciendo cosas que ya no eran agrado de Dios, ellos menospreciaban a estas personas que sí estaban caminando en rectitud y podían verlas como personas sin valor, ¿verdad? No solo decía, no solo es que eso no van a lograr así, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces vemos aquí otro versículo, ¿verdad? Que dice Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, ¿verdad? Y Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esto significa que algún día nosotros seremos completamente librados de todo impulso de pecado, ¿verdad? Porque sabemos que en la actualidad tenemos una naturaleza pecaminosa y no estamos libres de pecado, ¿verdad? Y a esto se refiere en el versículo 4 que dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora voy del versículo 5 al versículo 11. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y entonces vemos que aquí también hay un contraste entre lo que éramos y lo que somos, ¿verdad? Antes de ser creyentes, nosotras éramos controladas por esa naturaleza dañada, ¿verdad? Por nuestra naturaleza pecaminosa que traíamos desde que nosotros nacimos, ¿verdad? Éramos esclavas del pecado, pero cuando nosotras venimos a Cristo, venimos en arrepentimiento y en fe, y esta situación cambió por completo, ¿verdad? Nos hemos despojado del viejo hombre, así como dice en la palabra, y nos hemos revestido del nuevo que se encuentra en ese proceso de transformación, ¿verdad? Es un proceso de cambio conforme a la imagen de Dios. Romanos 6 dice, ¿verdad?, que nosotros deberíamos de estar leyendo el versículo 6 constantemente, porque vemos que este es un capítulo donde Pablo nos habla respecto a la vida de un creyente, ¿verdad? Y Pablo quiere hacernos ver algunas consecuencias prácticas de nuestra unión con Cristo. Y vemos que es tal nuestra identificación con lo que nuestra muerte implica. Nuestra muerte dice en el versículo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, no una muerte literal, ¿verdad? O muerte a esa naturaleza, que sabemos que va a estar ahí hasta que nosotros recibamos nuestro cuerpo glorificado. Y dice en Romanos capítulo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí la consecuencia práctica dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que esto ya pasó, ¿verdad? Esta es el acta de redención que el Señor ya hizo por nosotros, ¿verdad? Sabemos que Él es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, y que Él vino a darnos esta redención, ¿verdad? Y dice el versículo 8 de Romanos, y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Entonces, si Cristo hizo esto, que nosotras debemos considerarnos muertas al pecado, ¿verdad? Sabemos que Cristo ya lo hizo, entonces nosotras debemos de considerarnos muertas al pecado y vivas para Dios, porque es ahora, bueno, aclaremos, ¿verdad? Que el pecado ya no nos domina, ¿verdad? Sabemos que está ahí la naturaleza pecaminosa, pero el pecado ya no nos domina, ¿verdad? El pecado ya no es nuestro amo como lo fue en un tiempo, ni es nuestro gobernante, ¿verdad? Pero sabemos que él sigue dándonos órdenes, como si fuera como si fuera esto, pues, ¿cómo les explico aquí? O sea, el pecado no pide permiso. Sabemos que hasta que recibamos ese cuerpo glorificado, nosotras no estamos, como decir, ay, no, es que yo ya no voy a pecar, o yo ya no peco, yo ya soy perfecta, ¿verdad? Sabemos que esa naturaleza pecaminosa está ahí y sabemos que el pecado no pide permiso, ¿verdad? El pecado da órdenes. Y lo que Pablo dice aquí es que debemos de recordar continuamente que nosotras resucitamos con Cristo y estamos muertas al pecado y vivas para Dios, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar algo hasta aquí? No, va muy bien. Sí, o sea, Entonces, yo solamente, no, sí. solamente quería mencionar que en Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este mundo, o sea, que nosotras tenemos que, ya no estamos, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y tenemos que actuar conforme al mundo donde el Señor mora, ¿verdad? Nuestras actitudes, perdón, todo nuestro comportamiento tiene que estar de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. Por eso es que Él dice, ¿verdad?, que tenemos que someter la carne al Espíritu. Y de la única manera que lo podemos hacer es así, conociendo, ¿verdad?, lo que el Señor espera de nosotros. Adelante, Lucy, perdona. Sí, pastora. Entonces vemos en el versículo 11 que Dios nos trajo a estar juntamente en su nombre, ¿verdad? Cristo es el todo en todos, dice la palabra. Y ya no debemos ver a los hermanos a la luz del pasado, porque también suele pasar que a veces nosotros podemos ver a los hermanos, no es que él hacía esto o él hacía el otro, ¿verdad? Pero nosotros debemos de creer, ¿verdad? Que si realmente nosotros, o sea, si nosotros tenemos esa salvación y nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, debe de haber un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Pero suele pasar que como a veces conocemos a las personas en su vida pasada, cometemos el error de verlo, de seguirlos viendo así, ¿verdad? Y nosotros no deberíamos de verlos así, sino como nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Y entonces, independientemente de la nacionalidad que tenga, vaya, hablo de la iglesia, independientemente de la nacionalidad que haya en las iglesias, del intelecto académico, ¿verdad? Del color de piel, dice Pablo en el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, ¿verdad? Entonces seguimos teniendo muchas luchas, eso lo sabemos, porque el pecado mora en nosotras, ¿verdad? Ha sido destronado, pero no ha sido destruido todavía. Entonces eso pasará hasta que estemos con Cristo, con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, por medio del Espíritu Santo es que nosotras podemos vencer al pecado. Es que la naturaleza pecaminosa está en nosotras, pero no debe de dominarnos, ¿verdad? Nosotros podemos vencer el pecado por medio de Cristo Jesús, porque sabemos que Él ya lo hizo. Y lo que nosotras tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él, sabiendo que Él ya lo venció.
Ahora, Colosenses 3, 12 y 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí se menciona a los escogidos de Dios, ¿verdad? Ha habido mucha discusión sobre este asunto de la elección, ¿verdad? El hecho de que nosotros hemos confiado en Cristo, que somos nuevas criaturas, que el Señor ya nos revistió, ¿verdad? Y que somos escogidas. Entonces, en base a este pasaje, podemos llegar más lejos en la argumentación de este tema, ¿verdad? Nosotras somos unas de las escogidas, ¿verdad? Somos elegidas de Dios y estamos vestidas con la justicia de Cristo. Y nosotras podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que las ropas que Pablo aquí menciona son en realidad el fruto del Espíritu Santo. Son cosas que ni tú ni yo podemos producir en nuestra vida, ¿verdad? Pero sabemos que por medio del Espíritu Santo eso viene a nuestras vidas. Entonces, en el momento que tú y yo comenzamos a pensar acerca de esa maravilla posición que tenemos en Cristo, ¿verdad?, en este alto llamamiento que nosotras tenemos en Él, al mirarnos a nosotras mismas tenemos que reconocer que somos impotentes, ¿verdad? Nosotras no podemos, nosotras somos débiles, no tenemos ningún poder y no somos capaces de vestirnos con estas ropas con las que solo Cristo puede revestirnos. Pastora, no sé si quiere que le siga o porque me dijo Eli que a las 8 en punto teníamos que terminar ya con las peticiones y todo. Si quieres parar aquí y seguir entonces la semana que viene. Entonces me quedé en el versículo 2 hasta el 15. Okay. ¿Sí? Sí, no hay problema. Sí, para poder terminar a tiempo. Está interesantísimo el tema. Sí. Sí, lo estás explicando muy bien. Gracias, Lucy.